Vamos a tener una enseñanza de la palabra de Dios en esta mañana. Hay un versículo, creo que es uno de los más predicados en la Biblia, que quiero que lo recitemos esta mañana, porque es un versículo pues muy conocido de todos, San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero hacer una lectura para comprender un poco lo que significa ese versículo. Una lectura aquí en Romanos capítulo 3, verso 21 en adelante. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Creo que esta lectura explica mucho lo que significa ese versículo de San Juan 3:16, donde la palabra del Señor dice que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo. Y nosotros los creyentes pentecostales ya sabemos que dar a su Hijo fue manifestarse en carne. Eso fue dar a su Hijo, manifestarse en carne, para que nosotros pudiéramos saber de Él y conocerle, porque a Dios nadie lo ha visto, ni le puede ver. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que entonces podemos ver en este pasaje bíblico, quiero centrarme sobre un punto específico del versículo de Juan 3:16, para que todo aquel que cree en Él. Hay siempre una pregunta a veces de los creyentes, ¿qué es creer en Jesucristo? ¿Qué es creer en Dios? O sea, a veces la persona dice, bueno, es que yo creo en Dios. Y entonces uno le dice, usted debe creer en Jesucristo. Entonces la persona dice, bueno, pero es que si es que Jesucristo es Dios, yo ya creo en Él. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Entonces, para eso he seleccionado un tema que es el tema de la redención. Ya hemos dado lectura al pasaje bíblico. La redención, siempre que hablamos de la redención, estamos hablando de uno de los temas de la doctrina de la salvación, específicamente al tema que se refiere el costo que tuvo nuestra salvación. ¿Qué se pagó para que nosotros pudiéramos ser salvos? Porque la palabra redención precisamente significa redimir, volver a comprar, rescatar algo que se había enajenado, que se había perdido. Entonces, eso significa redimir. En la lectura que hicimos aquí encontramos, dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué Cristo murió? Que es precisamente lo que quiero explicar para que los nuevos, sobre todo los nuevos, que los antiguos ya saben esto, pero ¿qué es creer en Jesucristo? ¿Qué es que una persona diga, yo soy creyente en Cristo? Yo soy creyente y yo tengo salvación porque soy creyente.
que es diferente aceptar que hay Dios y creer que existe Dios. Es diferente a creer que Jesucristo es nuestro Salvador, porque todas las personas, la gran mayoría, creen que hay Dios, porque es que la misma creación, dice Romanos 1, 18 y 19, la misma creación denuncia y o sea, la misma creación anuncia que hay un creador, que las cosas no se pudieron formar por sí solas, hay una mente que ha creado todo y esa mente es Dios. Entonces, ¿qué es la diferencia? Creer en Jesucristo, y es lo que uno le predica a la gente cuando le predica el Evangelio, le dice, crea en el Señor Jesucristo. Entonces la persona viene con la idea, pero yo creía en Dios, yo siempre he creído en Dios, yo siempre he aceptado que hay Dios, porque en Colombia tenemos, por ejemplo, hablando de nuestro contexto, tenemos una información religiosa que los que alcanzamos a ser católicos o desde niños la recibimos, una información. Hay un Dios y que ese Dios tuvo un hijo y que ese hijo nació de una mujer llamada María. O sea, toda esa información religiosa la tiene la gente. Pero una cosa es que se tenga la información y otra cosa es que se crea realmente que Jesucristo es el Salvador y que uno lo acepte como el Salvador y lo tome como el Salvador, lo reciba y consagre su vida a Él y que tome como objetivo esa salvación. Entonces, la propiciación, ¿qué fue lo que Cristo hizo? Aquí encontramos también la palabra propiciación. La palabra propiciación que quiere decir en el griego acercar. La palabra propiciación, que fue lo que sucedió en la muerte de Cristo en la cruz. Cristo murió en lugar nuestro, en lugar nuestro. O sea, esa es la fe verdadera. Cristo murió en lugar de nosotros. La muerte fue sustitutoria. O sea, Él no murió simplemente porque no, que hay que morir por la gente y tal cosa. No, Él no había otra forma de salvarnos, sino morir en lugar nuestro. Entonces, Él no murió porque lo mataron por culpa de nosotros, sino en lugar nuestro, porque nosotros no podíamos dar nada para ser salvos. Entonces, eso es lo que llama la propiciación. Entonces, si Cristo no muere, no había forma de acercarnos a Dios. Entonces, por eso se llama propiciación, porque es acercamiento. Produjo el acercamiento a Dios. Entonces, la doctrina de la redención explica la propiciación que Cristo hizo para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Y también explica de qué fuimos redimidos por el Señor. Entonces pasamos al siguiente punto, propósito de la redención. Ya ustedes saben, porque ya les expliqué qué es redención, pagar el precio, y el precio era morir en la cruz en lugar nuestro. O sea, por eso cada persona tiene que creer en el Señor Jesucristo y creer que Él murió y resucitó por Él, o si no, no se salva. Puede tener buena conducta y todo, porque la buena conducta no salva a nadie. Lo que salva a la persona es la fe en ese sacrificio que Cristo hizo y en su resurrección. Esa fe, y esa fe es la que tiene que producir un cambio en nosotros. Y esa fe es la que tiene que producir ese objetivo de perseverar hasta el fin para poder ser salvos. Entonces, el propósito de la redención se lo resumo en tres puntos. Resolver el problema del pecado.
el problema del pecado. El pecado estaba ya cometido, realizado, y ya ahora no solamente hay maldad, sino que hay un hombre, hay un ser que pecó contra Dios, y como dice ahí Romanos 3:23, destituido de la gloria. Es bueno comprender eso, no de la gracia, sino de la gloria de Dios. No podía participar de la gloria de Dios. Por eso cuando somos salvados para alabanza de la gloria de su gracia. Efesios capítulo 1 dice eso. ¿Por qué? Porque somos salvados para que seamos alabanza para Él. Entonces, cuando se resuelve, hay que resolver el problema del pecado, porque el pecado es un problema que separa al hombre de Dios y había que resolver ese problema. La única forma era que alguien justo muriera por los injustos. Y solamente clasificó Cristo. Solamente clasificó Él. ¿Por qué? Porque Él tenía que ser pariente nuestro. Tenía que tener el precio que demandaba la redención y tenía que tener la disposición para hacerlo. Y Él reunió todas las tres cosas. Entonces, por eso Él fue nuestro Redentor. Ahora, número 2, hacer santo y justo al hombre sin quitarle su libre albedrío. Y es muy bueno que los creyentes y los que quieren ser creyentes entiendan esto, que Dios nos salva, nos justifica, pero no nos quita el libre albedrío. Quiere decir que si una persona se aparta, si una persona abandona el camino de la salvación, entonces ya el problema es de la persona que abandonó. Pero Dios no le impide que abandone. O sea, no le quita esa libre decisión que él puede tomar. Entonces, la persona tiene que tener el objetivo de ser salvo. O sea, la persona no es que el Señor Jesucristo lo justificó y ya puede andar como quiere y puede vivir como quiere. No, él tiene que mantener la salvación como un objetivo y en ese objetivo perseverar. ¿Por qué? Porque Dios no le quitó el libre albedrío. O sea, la persona tiene que tomar su decisión de ser salvo. Entonces, la salvación en su propósito depende de Dios, pero en el alcanzar el objetivo depende de la persona. Número 3, restaurar la comunión del hombre con Dios. Entonces, el propósito de la redención se resume en esas tres cosas: resolver el problema del pecado, hacer al hombre justo, sin quitarle el libre albedrío, y restaurar la comunión del hombre con Dios. Es bueno que las personas entiendan que creer que Dios existe no es comunión con Dios. Personas a veces, por el hecho de que inherentemente, porque tenemos un espíritu creado, fuimos hechos a la semejanza de Dios y somos responsables de adorar a Dios, eso no nos hace a nosotros con comunión con Dios. Dios lo que ha hecho, su sacrificio, su muerte, su resurrección, es para que creyendo eso que Él hizo por nosotros, podamos tener comunión con Él. Ese es el camino para tener comunión. Tener comunión con Dios no es levantarse por la mañana y decir, Señor, dame un bonito día hoy, tal cosa, pero ¿un bonito día para qué? ¿Para vivir haciendo qué? Para vivir en el pecado, para vivir en la maldad. Y entonces ya la persona piensa que tiene comunión con Dios porque le pide eso. No, le pide eso porque sabe que hay Dios y porque quiere que le ayude, pero no porque tiene comunión con Él. Tener comunión con Dios es tener paz con Dios.
es sentirse perdonado por el Señor, es sentirse en comunión con Él, es depender de Él, es vivir para Él, es obedecer a Él, es reverenciarlo a Él. O sea, eso es tener comunión con Dios. En este proceso de hacer estas tres cosas, se dieron muchas cosas que se las voy a mencionar aquí, se las voy a mencionar. De pronto no vamos a leer todos los versículos, pero se los voy a citar por si usted los quiere anotar. El resolver el problema del pecado ante la justicia divina. Ante la justicia divina. Romanos 1, 16 y 17 es un texto importante para comprender que el hombre cometió un pecado que se llamó transgresión. A causa de esa transgresión inicial, los hombres se llenaron de pecado y cometieron toda clase de pecados. A raíz de esa situación, Dios da la ley en el monte Sinaí, donde da los 10 mandamientos que tienen una cobertura de todos los actos malos del hombre. Y entonces hay la prohibición, no harás esto, y comienza con el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. O sea, entonces esos 10 mandamientos es una cobertura total de cómo relacionarse con Dios y de cómo relacionarse con su prójimo. Había que resolver ese problema ante la justicia de Dios. Resolver el problema de que todas las personas están bajo la ira de Dios. Cuando el hombre pecó, quedó bajo la ira de Dios. Y eso está claramente explicado en Romanos capítulo 1, verso 18 hasta el 32, porque menciona todo lo que fue el problema del pecado y cómo el pecado, de tal manera el hombre se degradó, una degradación que fue progresiva. Todo comenzó por una desobediencia, pero el pecado llegó a crecer de tal manera que hubo una degradación, hasta tal punto que ya antes del diluvio se decía, es que todas las intenciones y los pensamientos de la gente son de maldad, y a causa de eso vino el diluvio. Pero el pecado no terminó con el diluvio, apenas volvió y creció la generación, volvió el pecado, porque es que el pecado está en la naturaleza humana. Entonces ahí está ese potencial de que usted puede encerrar un niño que nace y lo puede encerrar y no lo va a dejar salir de acá. Cuando menos él va creciendo, va a tener reacciones que van a mostrar que es un rebelde o alguna cosa. ¿Por qué? Porque eso está en la naturaleza del ser humano. Entonces, resolver ese problema de que teníamos que acercarnos a Dios. Les estaba mencionando que para eso fue la muerte de Cristo. Estábamos lejos y teníamos que ser acercados al Señor. Y eso fue a través de la muerte de Cristo. Entonces, la muerte de Cristo es propiciación para que nos pudiésemos acercar. Además de eso, les dije que estamos destituidos de la gloria de Dios. Gracias a Dios, no destituidos de la gracia, sino de la gloria de Dios, de participar de su gloria. Pero gracias a su gracia pudimos ser restaurados. Entonces, nosotros destituidos teníamos que ser restituidos. Y eso es lo que hace la redención, restituir a la persona, restituirlo para poder que la persona se relacione nuevamente con Dios. Entonces, por eso la necesidad del arrepentimiento, de la conversión. Esto no es un asunto, por ejemplo, que a veces las personas toman tan liviano esto en las religiones, que dice, levante la mano y ya usted es hijo de Dios. Eso no es así. La persona tiene que aceptar, tiene que sentir en su espíritu, en su vida, el quebrantamiento, el reconocimiento de que es un pecador, separarse del pecado, arrepentirse, convertirse, ser fiel a Dios, o sea, tener una actitud reverente de reconocimiento al Señor, que Él es nuestro Salvador, y poder recibir esa salvación y cuidarla,
apropiarse de ella. También dice la Biblia que fuimos redimidos de la maldición del pecado, de la maldición aún de la ley, esa maldición, porque la ley no podía salvarnos y entonces se volvió una situación que el hombre con la ley de Dios ahí, pero no la podía obedecer. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Cristo vino a redimirnos, Él cumplió la ley, la misma ley de Dios, exigida a nosotros. Él la cumplió para que nosotros podamos, creyendo en Él, ser obedientes y acceder a las bendiciones del Señor y poder ser salvos. Entonces, la ley, entonces por eso hoy ya no se le predica a la iglesia la ley. Mire, la ley que está ya en los salmos, cuando ustedes leen los salmos siempre se va a encontrar unas exigencias. Aún hasta en los evangelios se encuentran exigencias de la ley de Dios que era imposible cumplirlas sin ser redimido. Pero después de ser redimido por el Señor, ahora sí cumplimos la ley, porque ahora la cumplimos en Cristo, porque Cristo la cumplió primero por nosotros. Y ahora ya no estamos bajo esa ley, sino que estamos bajo la ley de la fe. Lo que les prediqué hace 8 días, las obras que el creyente puede llegar a hacer porque ha creído en Cristo Jesús y Dios le ha concedido el obrar bien, porque las obras de la ley no son recibidas para ser salvo. Entonces, dice la palabra del Señor que nosotros teníamos que pedir perdón y ser perdonados, porque el pecado, no hay nada que se pueda dar a cambio del pecado. No hay nada, nada, nada. Es una de las cosas que las personas tienen que saber. Usted no puede dar nada a cambio de sus pecados. Que usted diga, no, yo no voy a creer en el evangelio, pero es que de aquí en adelante me voy a portar bien. No, no, eso no es recibido delante de Dios, porque ya sería una salvación por obras. No, la única obra válida delante de Dios es el sacrificio que Él hizo cuando se manifestó en carne y la fe en ese sacrificio, en esa muerte y resurrección, el poderlo creer, recibirlo, apropiarse de Él, es el único camino y es lo único que Dios recibe. Lo demás es abominación en la presencia de Dios. Así que, entonces, para resolver ese problema, sucedió todo esto. O sea, pero Dios trató nuestra necesidad. Según Corintios 5:19 dice, no tomándole al mundo en cuenta sus pecados. Lo que Dios vio en nosotros fue nuestra necesidad. Entonces, usted tiene que sentir esa necesidad de ser salvo. Tiene que sentir esa necesidad. Usted no es el otro, el otro. Porque nosotros también como Dios quiere que toda persona se salve. Nosotros como creyentes también queremos. Qué bueno que todas las personas del mundo se arrepintieran. También lo queremos, como Dios lo quiere. Pero el hecho de que yo quiera no hace que la otra persona pueda acceder a Dios. La persona tiene individualmente que buscar al Señor. Por eso el compromiso de la iglesia de predicar el evangelio, para que el evangelio, que es poder de Dios, pueda producir en las personas, producir esa necesidad. Y a la vez de producir la necesidad, dar respuesta a esa necesidad. Ese es el poder del evangelio. El poder del evangelio es lo único que puede tocar el corazón de la gente. ¿Y por qué lo toca? Porque la persona reconoce lo que Cristo hizo por él. Entonces, si una persona no reconoce lo que Cristo hizo por él, la persona le podrá gustar la iglesia, la persona le podrá gustar la amistad de los hermanos, pero la persona no se ha acercado a Cristo, no ha llegado a Cristo. El Señor Jesucristo dijo, venid a mí. La invitación es directamente con Él.
sea, encontrarse con Él. Y encontrarse, ese venir a mí, encontrarse con Cristo es precisamente eso, reconocer, poder usted ver a Cristo crucificado por usted, ver a Cristo crucificado, esa crucifixión, esa muerte, eso que Él sufrió, no fue para que quedara escrito en unas láminas, luego se pasara a libros y tal, no, fue para que la gente lo reciba, lo crea, lo valore, porque de esa valoración, vea, del valor de la obediencia que le demos a eso que Dios hizo, depende la salvación. O sea, por eso usted tiene que amar es a Jesucristo, el amor a Él. Alguna persona pudiera llegar hasta nombrar su denominación religiosa donde asiste y decir, es que yo de esta no me salgo. Y es que pero es que no es el amor, no es el amor a un letrero de una iglesia, es el amor a Cristo el Señor. Gracias a Dios estamos bajo la cubierta de una iglesia y esta es la iglesia del Señor. Y por eso tenemos la confianza de hablar así. Pero usted tiene que tener la confianza es en Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, para que todo aquel que en Él cree, en Él, y ese en Él es en su muerte y resurrección, y darle el valor y la obediencia a ese hecho, de ahí depende la salvación. Si usted ha alcanzado eso, usted puede decir, yo estoy listo para ir con el Señor. ¿Por qué? Porque son tres los grandes acontecimientos de la redención. La muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y el regreso de Cristo. Efesios 1:14 dice, hasta la redención de la posesión adquirida. Cuando Cristo venga, nosotros tenemos una posición que Dios nos ha dado en este momento, en Él, porque hemos creído en su muerte y su resurrección, pero falta su regreso. Es cuando se termina todo este proceso de la redención, cuando nuestro cuerpo será redimido también por la resurrección y la glorificación, porque seremos glorificados juntamente con Él. Entonces, esa es la salvación completa. Por eso las personas tienen que guardarse en santidad, tienen que vivir en obediencia al Señor. Por eso no puede hacer cada uno lo que quiere, sino que los tres grandes acontecimientos deben cumplirse ese significado de esto en la vida de la persona. Primero, la muerte nos acercó a Él, nos acercó, hizo posible que nos acercáramos. Segundo, la justificación. Vea, cuando Cristo resucitó de entre los muertos, Romanos 1:4, dice que Él fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Entonces, la resurrección de Cristo, eso es el poder del Evangelio. Si Cristo no hubiera resucitado, el Evangelio no tenía poder. Ni siquiera tendríamos que predicar. Pero ese es el poder del Evangelio. La resurrección de Cristo. Porque Él resucitó. Y ahí fue donde la muerte, el pecado, todo quedó desarticulado. Ahí fue donde perdió el poder para impedir la salvación de los seres humanos. Y se abrió el camino para la salvación. Entonces, esa resurrección de Cristo ese es el poder del Evangelio. Por eso Pablo dice, si creemos que Él murió y resucitó, y lo repite muchísimas veces en sus escritos, ese es el fundamento de la salvación. O sea, yo ya tengo dos, me falta una. Cuando Cristo venga, y ese es el objetivo del creyente, perseverar hasta que Cristo
regrese. Y ese día que Él venga se completa, porque entonces es cuando seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y ese es el paquete de la salvación. Si una persona se bautizó en el nombre de Cristo y pudo ser que llegó hasta creer, llegó hasta aceptar a Cristo como su Salvador, pero no perseveró, no persevera, entonces no ha ganado nada, porque aquí las tres cosas se tienen que dar. Y eso está ahí en el capítulo 1 de Efesios. Tres grandes acontecimientos de la redención. Muerte de Cristo. Sin muerte de Cristo, Jesús mismo dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Y estaba hablando de él mismo. Que algunos se tornan solamente admiradores de los milagros de Jesús y solo llegan hasta ahí. Admiradores de los milagros, que sanó este, que sanó este, que sanó este. Pero es que lo más grande que él hizo fue morir en la cruz y resucitar. Eso es lo más grande. Las otras cosas son muy importantes y todo, y seguramente que en este tiempo también él sana y él hace milagros y todo. Pero los grandes milagros ya sucedieron. Aquellos milagros que realmente en los cuales está fundamentada nuestra fe. Y esa fe que tenemos, que Él regresa, porque ahí es donde los que estén vivos o estemos vivos o estén muertos o estemos muertos, seremos transformados todos a la semejanza de la gloria suya, y esa es la salvación. Entonces un creyente, por eso creyente no puede estar por ahí oyendo cualquier predicación. Que hoy hay muchísima gente que predica, entonces uno dice una cosa, el otro dice otra. No, este es el fundamento de la salvación. Si usted cree esto, usted persevera en esto, usted tiene vida eterna, porque eso es conocer a Dios. Entonces, por eso la palabra de Dios afirma, segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 10, dice, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Ese es el gran triunfo. Ya hoy día nosotros no estamos leyendo por allá en el Antiguo Testamento que qué pasa con los muertos. No. Ya usted no se averigüe eso por allá, porque usted ya lo sabe qué va a pasar. Usted ya sabe. Jesucristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y si usted está en Cristo, usted resucitará y será glorificado. Y usted tiene vida eterna con Él. Por eso la Biblia dice, nosotros hemos resucitado con Cristo para andar en vida nueva. Romanos 6:4. Fue muy bueno que tengamos en cuenta eso. ¿Qué es la redención? Hasta aquí hemos hablado qué es la redención. Ahora vamos a hablar un poquito de qué nos redimió el Señor. ¿De qué nos redimió? Del poder del pecado. El pecado tenía un poder para matar a la gente y la gente toda estaba bajo esa esclavitud. Pero el Señor hizo perdonable el pecado y abrió el camino de que el pecado tiene solución, tiene perdón. La gente se acerca a Dios, no importa los pecados que usted haya cometido. Se acerca a usted sinceramente a Jesucristo y pide perdón. Romanos 8:3 dice que Él fue el que venció el pecado, se condenó al pecado en la carne. Y eso lo hizo para liberarnos nosotros y para poder que tengamos perdón. Colosenses 2:14, de la culpa, vean, nos redimió de la culpa del pecado. Cuando usted lea allá en Colosenses 2:14, usted va a encontrar que dice que anuló, clavó en la cruz y anuló las actas que había contra nosotros. Toda aquella culpabilidad que había contra nosotros, Él la clavó en la cruz y la perdonó. Nos redimió también del imperio de Satanás. Vea, Satanás tenía un imperio, no es que lo tiene, es que lo tenía. Para los que no creen en Cristo, pues Él sigue siendo el temor de todos, pero para los creyentes no. Hebreos 2:14 dice que Él participó de carne y sangre. ¿Para qué?
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es a saber el diablo. O sea, entonces, de ese imperio, no es que Satanás no exista, Satanás existe y tiene maquinaciones y al que le dé lugar le hace mal. Pero nosotros fuimos redimidos, el Señor nos redimió y Satanás no puede impedir la salvación de una persona. Satanás, si usted lo resiste, él tiene que huir. La Biblia dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces tenemos autoridad, tenemos poder sobre él. Entonces, de ese imperio nos redimió el Señor. Entonces, el creyente no tiene que estar, con miedo por eso, no, tiene que tener la seguridad de que Él lo redimió. Les decía hace un momento que nos redimió de la maldición de la ley, Gálatas 3:13. Exactamente la maldición de la ley es que no se podía obedecer. Tenemos aquí la ley, pero no la podemos obedecer. Entonces Él nos redimió, ¿por qué? Porque Él vino y la cumplió por nosotros. Entonces ahí nos redimió, hizo posible ahora que nosotros podamos obedecer a Dios, porque Él pasó primero que nosotros y obedeció primero que nosotros. Nos redimió de la muerte eterna. San Juan 11:26 dice, a todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces ahí es donde el creyente tiene esa seguridad. Dice, bueno, que venga la muerte por lo que venga, la muerte física, pero esa muerte física es una muerte transitoria, pero hay una muerte eterna, que es si la persona se muere sin perdón, se muere en el pecado, se mueren sin haber sido perdonados sus pecados. Esa persona, la oportunidad de salvación era mientras vivía aquí en la tierra, mientras vive. Entonces, nos redimió también de la esclavitud y del temor. Según Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, el creyente no tiene que estar, usted está bautizado ya, usted es un creyente, usted no tiene que estar con temor, que yo anoche me soñé esto, que me soñé que va en un volcán, que me soñé que va a acabar el mundo, que me soñé que no le ponga cuidado a esas cosas. Usted está confiado en el Señor. Dios nos ha redimido del temor. Hay veces que las mismas situaciones y todo producen sueños espantosos. Las mismas situaciones, lo mismo que uno oye por ahí, los comentarios, las noticias que se ven, todo eso producen miedo y eso producen sueños horribles. Pero eso no quiere decir que usted tenga que tener miedo. Entonces, muy importante todo esto que hemos dicho hasta este momento. De la esclavitud y del temor, el Señor nos libertó. Entonces, de eso nos ha redimido el Señor. Ahora, de lo que estamos siendo redimidos, vea de lo que estamos siendo redimidos en este momento. Estamos siendo redimidos actualmente de los afanes de la vida. Primera de Juan 2:16 y 17 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Estamos siendo redimidos de ese mundo. ¿Por qué? Porque estamos aquí en el mundo todavía. Usted sale al centro, usted va allá, usted ve cosas, usted oye cosas, tal. Y entonces, pero la gracia de Dios lo está redimiendo a usted de ese pecado que lo asedia. Eso es lo que dice Hebreos 12:1, del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia esta carrera. Pero de ese pecado que nos asedia nos redime el Señor. Primera de Juan 2:1, cuando usted lee ese versículo que dice, hijitos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si usted ha cometido una situación de que le dañó su conciencia espiritual y su relación con Dios, arrepiéntase y pídale perdón al Señor,
que usted tiene derecho a ese perdón y el Señor se lo da si usted sinceramente se aparta de eso y usted convierte su vida al Señor. Entonces, muy bueno que usted comprenda y comprendamos todo, que estamos siendo redimidos de la tentación. Seguramente que hay otras cosas que podemos decir en esta hora. Aquí, por ejemplo, tenemos, porque hay preguntas de las personas, entonces, ¿qué hago con la tentación? Si es que yo siento, es que yo siento y es que no puedo quitarme esto que yo siento. Siempre tengan presente que las tentaciones van a venir van a tocar tres aspectos de nuestra vida. Van a tocar nuestros deseos, van a tocar nuestra naturaleza y van siempre a tocar a nuestro espíritu. ¿Qué le pasó a Eva? Ella vio que era bueno para comer, vio que era agradable a los ojos. O sea, no sé si tendría hambre en ese momento, no tendría, por qué le quiso comer eso, pero era bueno para comer, en los gustos, agradable a los ojos, agradable a los ojos. O sea, entonces hay que tener mucho cuidado con los ojos porque los ojos son las autopistas del alma. Ellos ven y ellos llevan la información. Codiciable para alcanzar sabiduría. Aquí ya hay una intención, hay una maquinación. Aquí ya había una situación mucho más profunda en ella. Cuando se dio la tentación de Cristo, que está en Lucas 4, 3 al 10, Satanás quiso hacer lo mismo con Jesús. Y entonces él le dice, que la piedra se convierta en pan. O sea, este debe tener hambre porque hace 40 días no come. Entonces debe tener hambre. Entonces voy a decirle a ver que convierta las piedras en pan porque seguramente lo hará para obedecerme y para comer pan. No. Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. O sea, aquí hay que tener mucho cuidado cuando las tentaciones vienen y aparentemente vienen como solución de una necesidad. Hay personas que dicen, no, es que yo estoy joven y yo tengo que caer en fornicación porque estoy joven. Es que yo tenía que pecar porque es que no me puedo aguantar. Vea. Entonces la persona piensa que está solucionando una necesidad, pero no sabe el daño que está haciendo. El diablo le ofreció a Jesús los reinos del mundo. Y todo esto te daré si postrado me adorares. O sea, todo esto, quizás levanta la cara y mira, o sea, los ojos, los deseos de los ojos. Pero Jesús no le prestó atención porque además le estaba ofreciendo lo que no es de él. Satanás no es el dueño del mundo. El mundo, dice de Jehová, es el mundo. Salmo 24. Jehová, él es el dueño de todo, pero este usurpador estaba ofreciendo lo que no era de él. Número 3, le dice, échate de aquí abajo, que los ángeles te protegen. Entonces dice, bueno, vamos a buscar a ver si él le gusta la espectacularidad. A ver si Jesús quiere mostrarse que él es el Hijo de Dios. No, Jesús no vino a eso. Entonces Jesús no pecó. Eva sí cayó en la tentación. Entonces Jesús no pecó. Por eso Jesús es nuestro Redentor, porque pasó las pruebas todas y él sí calificó para ser nuestro Redentor. Entonces en esta mañana quería dejarles esta enseñanza a ustedes sobre la redención, de qué estamos siendo redimidos nosotros. Hay algunas cosas de las que no seremos redimidos hasta el final, cuando realmente hay unas cosas. Alguno quisiera decirle al Señor y pasar adelante en un templo y decir, oren por mí para no tener que trabajar más. No. En este 17 dice, maldita será la tierra por tu causa. Y bueno, y con el sudor de tu frente ganarás. Entonces hay que trabajar. De eso no nos libra el Señor.
De eso no nos ha redimido, de las obligaciones que tenemos. Que alguna persona diga, no, yo en lugar de trabajar me voy a ir para el templo a orar. No, vaya, busque trabajo, porque el orar tiene su tiempo, pero hay tiempo de trabajar también. Entonces, todas estas cosas que nos suceden, del dolor, la mujer, dice que hay una mujer que va a tener un hijo, vamos a orar para que no le den dolores. No, le van a dar dolores. De la misma muerte física, no somos redimidos de la muerte física. O sea, la muerte, dice, está establecido que todos mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, hay unas cosas de las que no pierda tiempo usted orando por eso, porque el Señor no va a quitar eso. Si alguno dice, Señor, yo es que yo no quiero morir. No, no se ponga a pensar eso. Piense en la vida y viva y sirva y utilice bien los minutos y los días y el tiempo que Dios le da. Vea, los resultados de estas maldiciones de las que no podemos librarnos están ahí alrededor nuestro, los hospitales, las prisiones, los manicomios, las miserias, el crimen, la tristeza. Pues ahí están. Entonces, el Señor es nuestro redentor. Alguna persona pudiera ir hasta alguna prisión equivocadamente. Y hay hermanos que equivocadamente los han llevado a una prisión. ¿Por qué? Porque hay una prisión, porque hay una ley. Y si alguien se equivocó, ya. Entonces ahí están una cantidad de cosas. Pero si nosotros somos fieles al Señor, de muchas de estas cosas, Él alivia nuestros dolores. Él los alivia. Y de hecho, a todos los que son fieles a Dios, Dios alarga sus días. Dios los alarga. Y Dios sana el cuerpo. Y Dios soluciona muchas cosas de estas cosas que son de nuestra cotidianidad y de las cuales no seremos liberados absolutamente hasta después de la glorificación. Entonces, mis amados hermanos, que el Señor nos bendiga y que podamos nosotros comprender que esta redención es muy grande. Esta redención que el Señor ha hecho es muy grande. Él pagó el precio para que nosotros podamos ser salvos. Entonces, es solamente uno de los aspectos o temas de la doctrina de la salvación, la redención, que tiene que ver con el pago que se hizo. O sea, entonces, si uno no reconoce que pagaron por uno, sí, ese es el principio de la salvación. Principio de la salvación, no es llegar a una iglesia, uno decir, Señor, es que yo vengo aquí por una petición y quiero que tú me des esto. No, primero escuche la palabra de Dios, escuche el evangelio. Seguramente el evangelio lo va a llevar a reconocer qué fue lo que Cristo hizo con él. Si usted se convierte al Señor, seguramente que pueden venir muchas bendiciones, porque dice la Biblia, busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura.